Bueno, buenas noches. Lo que voy a hacer ahora, en este momento, voy a hablar rápidamente, lo más rápido posible, para dejar guardado el vivo del DNU 39/2021 referido a la previsión de despidos y suspensiones y de la doble indemnización, dado que en el día de ayer hice un vivo sorpresa y no lo pude guardar, se me borró. Entonces, la idea es poder tratar este tema muy importante y que quede guardado en Instagram para que, bueno, los colegas que no lo puedan ver, ya sea en este momento en vivo, lo puedan verlo directamente desde Instagram o desde el canal de YouTube. Lo que quiero mencionar algo importante respecto al DNU 39/2021, ¿no? 4 puntos importantes. Y vamos a ver si realmente este DNU 39/2021 ¿realmente existe esta prohibición de despidos y suspensiones? ¿Realmente está esto de la doble indemnización que hoy sabemos que tiene este tope indemnizatorio de 500.000 pesos? Bueno, son cuestiones que ahora las voy a abordar rápidamente para que queden guardadas en este Instagram. Y ustedes van a sacar la conclusión si hablamos de una progresividad o regresividad respecto a la normativa de emergencia. Bueno, el DNU 39/2021, para los que se van uniendo, tengamos en cuenta que va a ampliar lo que es la emergencia pública en materia ocupacional hasta lo que sería el 31 de diciembre del 2021. La amplía. Bien, hasta ahí tenemos en primer lugar la ampliación, repito, en materia de emergencia pública ocupacional al 31 de diciembre del 2019, que arrancó con el DNU 34/2019, ¿sí? En segundo punto, también este DNU nos hace referencia a la famosa prohibición de despidos y suspensiones y vuelve a reiterar este tema de que está prohibido despedir sin causas, que están prohibidas las suspensiones por causas económicas, haciendo la salvedad y la excepción del famoso artículo 223 bis, tan cuestionado para mí. Los invito en el canal mío de YouTube, doctora Elizabeth Campos, para que ustedes puedan suscribirse gratuitamente y puedan escuchar el análisis críticos que realizo sobre el 223 bis, que sigo manteniendo la postura que realmente esos acuerdos homologados son nulos, ¿sí? Y ahí hago toda una fundamentación, porque sabemos que todo acto, para ser reputado voluntario, tiene que ser, de alguna manera, por así decirlo, prestado, con discernimiento, intención y voluntad. Cuestiones que en el acto jurídico en sí no se dan con el trabajador, ya sea que esas suspensiones concertadas sean concretadas en forma individual con el empleador o colectivamente con el sindicato. Jamás el empleador con el trabajador va a estar en una misma relación, claramente, es una relación claramente asimétrica. Si no hay suficiencia negocial. ¿Qué posibilidad de negociar tiene el trabajador con el empleador? Ninguna. ¿Podríamos hablar que nos encontramos con un piso de lesión subjetiva? Bueno, todas estas cuestiones yo las abordé y los invito a que busquen directamente análisis crítico del 223 en el canal de YouTube, repito, doctora Elizabeth Campos. Por otro lado, con respecto a lo que se refiere puntualmente a las suspensiones concertadas que implican una reducción salarial, ¿sí? Porque esa es la realidad, cuando la normativa de emergencia en el artículo 8 del DNU 297 hablaba de que debía respetarse la intangibilidad salarial. El pago íntegro de las remuneraciones es algo que este 223 bis de alguna manera vino a colisionar mucho con la normativa de emergencia y fue muy cuestionado y se transformó en la estrella del momento que hoy sigue estando este 223, con sus cuestionamientos. Y hay algunas salas, ¿sí? Específicamente salas de las Cámaras Nacionales de Operaciones de Trabajo, donde se han planteado de alguna manera estas, objeciones a estos acuerdos, y las cámaras, ¿sí?, han resuelto que se le tenga que abonar al trabajador la diferencia que falta. Es decir, que cuando yo les recomiendo a ustedes, si les toca un caso de algún trabajador que le llegue, ¿sí?, en particular, donde hubiera donde estarían abonando conforme el 223 bis, que siempre se va a tener ese pago como a cuenta, pago a cuenta de lo que vos me debés, ¿sí? Porque el pago, para ser total, o sea, el pago tiene que ser total para ser cancelado, ¿se entiende? Entonces, ahí es donde yo considero que de alguna forma, y por el principio de renunciabilidad de los derechos, el trabajador tiene, valga la redundancia, todo el derecho a peticionar, obviamente, lo que está faltando en ese recorte salarial, ¿sí? Y por otro lado, cuando hablo de que esas suspensiones se pueden concertar individual con el empleador o colectivamente con el sindicato, con la cámara empresarial que corresponda, quiero mencionar algo fundamental que ustedes también tienen que tener presente. Siempre el sindicato va a representar los intereses colectivos, ¿sí? Representa el interés colectivo de los sindicatos.
¿sí? El interés colectivo de los trabajadores, pero no representa el interés individual. Por eso justamente hablo de la irrenunciabilidad de los derechos que tiene el trabajador. ¿Bien? No representa el interés individual del mismo. ¿Bien? Esto también hay que tenerlo presente. Bueno, hecha esta aclaración de que, bueno, este DNU 39 vuelve a hablar de la prohibición de despido, de las suspensiones, deja salvo el 223 que estoy mencionando con sus acotaciones correspondientes. Y por otro lado, en el artículo 5, ¿sí?, de este DNU 39, prevé, asimismo lo dice, que en los casos de despido sin justa causa que no fueren cuestionados, no fuera cuestionada la eficacia extintiva del mismo, el trabajador tendrá derecho a cobrar la doble indemnización, ¿sí? Por otro lado, aquí no dice si el trabajador tiene que manifestar si se tiene que manifestar en forma expresa, ¿sí? Es decir, sabemos que la consecuencia ante los despidos que estarían prohibidos, vamos a ver en principio, trae aparejado que ese despido no tiene efecto alguno, ¿bien? Ahora, el artículo 5 no hace una precisión, no dice si digamos, en el caso de que el empleador despida, el trabajador tiene que manifestar expresamente qué postura va a adoptar. Porque vamos a ver que en principio son dos vías que tiene el trabajador. En primer lugar, acá tengamos que tener en cuenta, una de ellas es, en primer lugar, cuestionar la eficacia o cuestionar, digamos, el cuestionamiento de la eficacia extintiva del vínculo. Puede cuestionar ese despido, obviamente, el despido en definitiva que es un acto prohibido, ¿bien? Entonces, si cuestiona el mismo, va a pedir entonces seguramente la famosa reinstalación, más los salarios caídos hasta la efectiva reinstalación y el daño moral. Por otro lado, otra vía que tiene el trabajador, conforme a lo que estamos hablando del artículo 5, es también pretender, en todo caso, no quiero yo que me reinstales. En todo caso, lo que quiero es que me abones mi indemnización final y la famosa doble indemnización, lo cual implicará que el mismo va a convalidar la eficacia extintiva del vínculo laboral. Esto también es un poquito cuestionable, porque muchos me van a decir, doctora, ¿cómo es esto? Al final los despidos están prohibidos y el trabajador puede de alguna manera convalidar algo que está prohibido. Esto llama poderosamente la atención de la norma que permite la convalidación del despido estando el mismo claramente prohibido. Claramente lo está prohibido. Y de esta manera se le está dotando en cierta forma de validez, le estoy dando validez a un acto ilícito, porque el despido, al cesar un despido prohibido, con objeto, está prohibido en sí mismo, estamos hablando de un acto ilícito, o sea, se le está dando validez a este acto ilícito. Por eso habló que hay una convalidación del acto ilícito del despido previsto en el artículo 5. Obviamente, como yo mencionaba, no menciona y no dice que el trabajador tiene que expresar qué postura va a tomar, es decir, la reinstalación en su defecto o el cobro de la doble indemnización. Claramente lo que aconsejo es que nosotros redactemos el famoso telegrama laboral y el trabajador manifiesta al empleador qué postura obviamente va a adoptar. Es decir, si va a inclinarse por cuestionar la eficacia extintiva del vínculo, es decir, la reinstalación, o en su defecto si lo va a convalidar para poder percibir la famosa doble indemnización que ya la vamos a analizar posteriormente, ¿no? Por otro lado, tengamos en cuenta que el silencio del trabajador ante toda esta cuestión, el silencio, jamás puede traer aparejado una presunción en su contra. Esto lo dice el artículo 58 de la Ley de Contrato de Trabajo. Algo para tener en cuenta fundamental y volviendo a remitirnos a ese punto. Ahora, quiero mencionar... me voy a ir rápidamente a lo que tiene que ver con la famosa doble indemnización del tope indemnizatorio de los 500.000 pesos, que antes, obviamente, no regía esta limitación, como quien dice. Por otro lado, si ustedes analizan en el artículo 5 del DNU 39/21, y además si se lee los considerandos del decreto de necesidad y urgencia, ustedes van a poder corroborar y van a ver que no surge ninguno de los fundamentos de por qué de alguna manera se estaría tomando esta decisión de fijar un tope indemnizatorio, ¿sí? No hay ningún considerando que diga, bueno, que obedezca una razón de ser el tope de los 500.000. Ahora, lo que quiero que tengamos en cuenta que también uno de los graves problemas que tiene este tema de este tope del tope indemnizatorio de los 500.000 pesos es que sabemos que la Argentina es un país de gran índice de inflación, de un 40% anual, y no prevé ningún tipo de actualización alguna. Ahora,
esto va a traer mucho cuestionamiento en cuanto al tope de los 500.000 y muchos, inclusive doctrinarios, dicen, bueno, acá podríamos tranquilamente pensar, recuerden, cuando uno habla del famoso tope, lo primero que de alguna manera quizás piensa o se pone a pensar en la cabeza es del famoso fallo Bisotti, ¿no es verdad? Cuando nos habla del tope del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, de la indemnización por antigüedad, que habla del tope del promedio, ¿sí?, correspondiente de la escala salarial de la actividad, ¿no? Y bueno, Bisotti justamente tiene dos parámetros importantes para atacar la desnaturalización de la naturaleza que tiene resarcitoria de esta medida que se está tomando. Y por otro lado, otro punto importante de Bisotti a tener en cuenta es el tema de la famosa confiscatoriedad, ¿sí?, de la confiscatoriedad que está prohibida, porque la Corte en Bisotti se expidió sobre esta cuestión. Entonces quizás van a venir los planteos, seguramente mucho por ese lineamiento, con el famoso fallo Bisotti. Ahora, ¿qué ocurre con la doble indemnización? El artículo 9 del DNU 39, ¿sí?, establece algo, ahí lo veo a mi socio que me está escuchando, pero quiero grabar este tema y quiero cerrar esta cuestión del DNU 39 de una vez para que quede ya guardado y agendado de por qué entiendo y ustedes puedan saber de que realmente hoy no hay ninguna prohibición de despido y suspensión y que eso es una mentira. Entonces ya lo dejo acá para que ya quede guardado, porque ayer habléis y no pude guardarlo al vivo, lo que estaba mencionando, así es los que se van uniendo. Ahora vamos a pasar al tema más importante, el tema de la doble indemnización, ¿sí?, lo que estaba mencionando. Si ustedes leen el artículo 9, dice que no va a ser aplicable, ¿sí?, la doble indemnización para contrataciones que se hayan celebrado con anterioridad al 13 de diciembre del 2019. Por lo cual lo que está haciendo es eliminar en forma retroactiva, elimina retroactivamente la protección, sí, que tenían los trabajadores para las contrataciones anteriores al 13 de diciembre del 2019. Ahora bien, ¿por qué digo yo que en realidad hoy no hay prohibición de despido, no hay una prohibición tampoco de suspensiones, ni tampoco hay una doble indemnización? Y le voy a dar a modo de ejemplo un caso práctico para que ustedes se den cuenta. Ejemplo. Si un trabajador fue contratado en enero, por ejemplo, estamos hablando, ¿no?, del 2019, enero del 2019, y el despido se produjo en mayo del 2020, ese trabajador claramente, sí, tratándose de una contratación anterior, porque es enero del 2017, sí, tiene la posibilidad, de alguna forma, de poder, ya sea solicitar la reinstalación en su defecto o en todo caso convalidar el acto ilícito del despido y solicitar en su defecto la famosa doble indemnización. Hasta ahí no hay ninguna duda, no estoy diciendo nada nuevo en particular. Ahora, ¿qué ocurre hoy? ¿Sí? Nos ponemos a pensar. ¿Qué ocurre en el caso de que un trabajador, vamos a pensar, contratado en enero de este año, 2020, ¿sí?, y es despedido hoy? Entonces, ese trabajador que fue contratado, repito, a modo ejemplificativo, en enero de 2020 y lo despiden en el día de hoy, estamos hablando en particular, por ejemplo, y tuvo esa mala suerte, por así decirlo, no está amparado por la prohibición de despidos y suspensiones. No tiene la posibilidad, de alguna forma, de ir a solicitar a la justicia una reinstalación, ni tampoco tiene tampoco la otra vía de la doble indemnización, no tiene absolutamente nada. Porque el propio DNU 39/2021, ¿sí?, establece tanto para lo que se refiere a la prohibición de despidos y suspensiones como para la doble indemnización una aplicación temporal y dice que va a regir para relaciones contrataciones anteriores al 13 de diciembre del 2019. Ahora bien, como esta contratación es de enero del 2020, claramente que no está dentro del marco de protección y de tutela, por lo cual todas las contrataciones y a modo, y bueno, me van a decir, doctora, pero hoy estamos, y es un poquito paradójico inclusive, porque el decreto 39/20 que estamos analizando habla de que existiera una reactivación económica, lo cual me da un poco de gracia, porque ¿de qué reactivación económica estamos hablando si no se están generando puestos de trabajo? La gente está luchando para, en todo caso, a ver si pueden lograr tener un IFE, que a lo sumo que tampoco es la gran solución. Entonces, acá vamos a llegar a la lamentable conclusión final de decir entonces que con este decreto 39/2021
todas las contrataciones, es decir, lo que ha sido desde enero del 2020, estamos hablando en adelante, ¿sí? Si el despido se produce, estamos hablando si el despido se produciría, estamos hablando hoy, no estarían alcanzadas bajo esta protección, de alguna manera, de esta normativa de emergencia. Por lo cual, acá lo importante, lo que va a determinar en cierta manera, lo que vamos a tener que tener presente nosotros, va a ser lo fundamental, ¿cuál? El hecho ilícito, el despido. ¿Cuándo se produjo el despido? Porque eso va a determinar, en cierta manera, para poder saber nosotros si va a estar dentro o no o fuera del marco protector. Y digo esta cuestión, y no quiero ser redundante, pero la consolidación del hecho ilícito, que es el acto claramente el acto prohibido, que es el despido en sí mismo, va a determinar la eficacia o no de la norma. Entonces, claramente que hoy por hoy, vuelvo a repetirlo, y para que lo tengan presente, entonces, si todo lo que se refiere a contratación, hoy estamos hablando en el marco actual, de la actualidad de hoy mismo, toda contratación posterior, entonces, que vaya de enero del 2020 en adelante, no va a estar dentro de ninguna previsión de despido, ni tampoco previsión de suspensión, ni tampoco de lo que se refiere a la famosa doble indemnización. De nada, ¿sí? Y esto realmente es un poquito loco, ¿no? Porque en cierta forma podríamos decir que claramente implica un grave perjuicio para los trabajadores, ¿no? Porque esto en cierta manera, lo que perjudica al trabajador es claramente la aplicación del tiempo, la aplicación temporal. ¿Sí? Esta limitación que está hecha, obviamente no está hecho de alguna forma, lo han hecho bien, en cierta manera, y está bien. Yo sé que muchos me van a decir, doctora, y bueno, pero durante la pandemia, ¿qué puestos se pudieron, de alguna manera, qué contrataciones se pudieron realizar? Sí, hubo muchas contrataciones, más allá de lo que tenga que ver en el marco de pandemia. ¿Por qué no? Es más, contrataciones, podemos hablar del famoso teletrabajo, que hoy tiene una ley, una regulación específica. Está bien, porque muchos dicen, bueno, pero no hubo ni qué puestos de trabajo, qué contrataciones, me pongo a pensar, hubo en el 2020. Sí, las hubo. Hubo contratos eventuales también, que obviamente que se celebraron. Entonces, esto de tirar abajo esta cuestión de decir, bueno, no pasa nada porque en el 2020 no hubo una reactivación de nada de lo que tenga que ver en el marco de lo que tenga que ver con las políticas referente al tema de los empleos, ¿no? De los puestos de trabajo. No es de alguna manera el argumento. Y por otro lado, esto del DNU implica claramente una regresividad importante porque termina ocasionando un perjuicio grave al trabajador, porque en definitiva se lo está privando a los trabajadores, estamos hablando en el marco actual, de un privilegio que antes ellos gozaban de un privilegio que hoy no tienen y que lamentablemente es un factor temporal del decreto de necesidad de urgencia lo que hace que hoy en particular no tengan la tutela que antes tenían, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes tengan que de alguna manera no comprar el título que está prohibido los despidos y las suspensiones y la doble, porque es justamente lo que yo estoy mencionando, ¿sí? Recordemos que lo que se refiere a la doble indemnización va a regir hasta el 31 de diciembre de este año, del 2021, y se condice con la extensión de la declaración de la emergencia ocupacional, ¿sí? Que mencionaba al principio de la charla. Ahora, lo referente a la prohibición de despidos y suspensiones, entre comillas, por así decirlo, en ciertas comillas importantes, va a regir hasta el 25 de abril de este año, salvo que existan otras prórrogas. Recordemos que todo arrancó la prohibición de despidos y suspensiones con el DNU 329/2020 y después, ya en julio, más o menos aproximadamente para lo que es julio en particular, empieza a establecerse ciertas limitaciones temporales. Es decir, estas prohibiciones de despidos empiezan a como flexibilizar y ya con el DNU 761/2020, que es dice no, solamente va a ser para relaciones anteriores al 29 de julio del 2020. Es decir, ya en julio empieza a cambiar la cuestión, empieza a de alguna manera a, podemos decir, flexibilizarse todo este tema de las prohibiciones. Entonces hoy realmente no estamos frente a una realmente progresividad de este DNU 39 llamado prohibición de despidos y doble indemnización, por lo que estoy justamente mencionando, ¿sí? Cuidado con esta cuestión. En todo caso,
lo que ustedes van a tener que tener en cuenta a la hora de saber si a ese trabajador en particular va a estar tutelado por la normativa, estamos hablando de emergencia que estoy mencionando, va a depender claramente de cuándo se produjo también el acto ilícito en sí, el despido. Si el despido, que hoy hay muchos despidos masivos, hoy en particular, y más ahora, estando en un dispo que prácticamente pareciera que ya vamos a volver en un aspo inminente, y no quiero ser negativa, pero lamentablemente es lo que de alguna manera sabemos que estamos viviendo, y los hechos lamentablemente muestran que hay una gran cantidad de contagios. Digo hoy que justamente en esta situación particular complicada, se viene a establecer justamente esta clausulita, este puntito, ¿no? Las relaciones anteriores al 13 de diciembre del 2019, por lo cual, entonces, ¿qué pasa con todo lo que quedó? ¿Qué pasa con toda contratación de enero del 2020 en adelante? Y las que se efectúen, aquellos trabajadores que se han contratado, me pongo a pensar, un trabajador que se ha contratado en un contrato eventual, un contrato, ¿por qué no?, de teletrabajo, un contrato a tiempo parcial, y entonces después es despedido. Ese trabajador hoy no tiene ninguna tutela. Es una gran mentira. Bien, entonces, bueno, lo van a tener que, de alguna forma, lo dejo para que lo vean, por eso mi idea es progresividad o realmente regresividad. Bueno, eso es una cuestión a tener en cuenta. Voy a seguir para cerrando la última parte de este vivo, en particular donde ya hemos analizado lo que ayer hablé, pero se me borró. Y voy a hablar de la última parte fundamental también del DNU 39/2021. Además de hablar sobre la emergencia ocupacional que se extiende el 31 de diciembre, de lo que estoy mencionando, del tope indemnizatorio de los 500.000 pesos también que estaba hablando, cuestionamiento que va a ser bastante cuestionado, y ahí recuerden a Bisotti, ¿no? Bisotti también siempre, fallo Bisotti de la Corte que estaba mencionando, habla también, introduce el 39/2021 un carácter de carácter presuncional, como se le puede decir al COVID-19 como enfermedad presuntivamente profesional, dice por el lapso de 90 días corridos para todos, porque así lo dice, para todos los trabajadores que hubieran prestado tareas en sus lugares habituales fuera de su domicilio particular. Este DNU 39/2021 que estamos analizando fue publicado en el Boletín Oficial este año, el 25 de enero del 2021, por lo cual aquí establece una presunción general para todos los trabajadores y viene a zanjar un problemita importante que el DNU 367/2020 había dejado una laguna del derecho bastante grande referida a los trabajadores de actividades habilitadas, como por ejemplo el abogado. El abogado es una actividad habilitada, no actividad esencial. Entonces, como el DNU 367 establecía el carácter presuntivo del COVID-19 como enfermedad presuntivamente profesional para el personal de salud y para los trabajadores esenciales que se encuentran dentro del artículo 6 del DNU 297/2020, lo que nosotros nos preguntábamos, los abogados laboralistas, y sobre todas las cosas, cuando yo me ponía a pensar, y digo, ¿qué pasa entonces ahora si me llega un caso de un trabajador que no es esencial y que no está no es personal de salud? Entonces, ¿le rige esta presunción del COVID-19 como enfermedad presuntivamente profesional que habla el DNU 367, donde dice que las ART están obligadas a otorgar todas las prestaciones de ley, médicas y dinerarias, también habla del fondo fiduciario que se va a hacer cargo de toda esta cuestión? Bueno, esa era la gran laguna que había dejado el DNU 367. Entonces, este DNU 39 lo que vino fue justamente a cubrir esa lagunita que estaba bastante importante y decir, bueno, ahora todos los trabajadores, sí, pero lo hace por un lapso de 90 días corridos. Ahora bien, el DNU 367 ya había efectuado una discriminación arbitraria entre el personal médico con respecto a los trabajadores esenciales. Porque recordemos que este carácter presuntivo del COVID-19 es un carácter presuncional que está atado también a un factor temporal, a un factor de tiempo. Es decir, para lo que es el personal de salud, esta presunción de alguna manera va a regir hasta lo que dure la emergencia sanitaria. Es decir, en principio hasta el 12 de mayo del 2021, que es lo que yo ayer estaba mencionando. Difícilmente la emergencia sanitaria vaya a finalizar el 12 de mayo de este año, lamentablemente, por lo cual seguramente van a terminar extendiendo la emergencia sanitaria. Bien, entonces, en principio para el personal de salud, recuerden y anoten que la presunción
de alguna manera va a regir hasta el 12 de mayo del 2021, ¿sí? Porque lo que dice el DNU 367, que digamos que la presunción va a ser por 60 días, de alguna manera posteriores, a la finalización de la emergencia sanitaria, que me daría el plazo de 12 de mayo del 2021. Ahora, con los esenciales hicieron una discriminación lamentable, porque dijeron, no, ustedes, trabajadores esenciales, van a gozar de este, llámesele, carácter presuntivamente profesional del COVID, pero por lo que dure el aislamiento preventivo obligatorio, el ASPO. Entonces, ya no estamos en un ASPO, hoy estamos en un DISPO, que justamente el ASPO que arrancó el 20 de marzo del 2020 y que culminó, ¿sí? Y que tuvo una transición con el DISPO a través del dictado del DNU 875/2020 del 7 de noviembre, me pregunto, y ahí nos preguntamos también, y lo dejo al margen de duda, ¿qué pasará con aquellos trabajadores esenciales, ¿sí? Que gozaban de este carácter, de esta presunción, ¿sí? Hasta lo que sería noviembre del 2020. Entonces, de noviembre del 2020, ahora, al dictado de este DNU 39, que es del 25 de enero, me pregunto, del noviembre 2020 a enero del 2021, ¿qué ocurre con esos casos de trabajadores esenciales contagiados? ¿Están dentro del carácter presuntivamente profesional? Es un gran interrogante, un gran cuestionamiento que también obviamente se va a empezar a discutir con la CRT, porque la CRT van a decir, no, discúlpeme, usted no está, o sea, el carácter presuntivo no lo tiene, o sea, no le va a regir esta presunción, ¿sí? Porque en cierta forma, bien lo dice la norma, ¿sí? O sea, es hasta tanto finalice el ASPO, y el ASPO finalizó. Bueno, ahora, de enero en adelante, bueno, nos nombra a todos los trabajadores, incluyen a todos, ¿sí? Hace como una inclusión general. Pero bueno, estas son cuestiones que se van a ir de alguna forma desentrañando a lo largo de que la jurisprudencia vaya, en este caso, resolviendo en cada caso particular, ¿no? Por otro lado, hoy también quiero hablar respecto al tema de RT. Se ha dictado una nueva resolución, la resolución 2021 de la Superintendencia de Trabajo. Es una resolución que va a comenzar a regir luego de la publicación en el boletín oficial dentro de los 90 días, que hace un cambio de todo el esquema referente de comisiones médicas, con realmente cuestiones bastante retrógradas, regresivas, como siempre. No veo cosas positivas que a lo largo, o sea, he visto, lo que podría decir a modo de resumen, de síntesis, es que lo que ha sido la normativa de emergencia en principio ha arrancado con un marco realmente de protección, ¿no? En principio, ¿no? Bueno, mucho cuestionaba este tema de justamente la prohibición de despidos, conservar las fuentes de trabajo. Bueno, después también hubo muchas discusiones en cuanto a que muchos decían, bueno, para el periodo de prueba, decían, no, el periodo de prueba no puede estar amparado por la prohibición de despido y no podría ser posible una reinstalación de un trabajador contratado por un periodo de prueba. Porque el periodo de prueba, acá justamente en el DNU, cuando hablábamos de todos los considerando, dice, no, acá lo que se busca es conservar, no crear puestos. Pero bueno, en definitiva, la jurisprudencia, como lo bien mencionaba, sobre todo en el ámbito nacional, de las 10 salas departamentales, las 9 salas están a favor de reinstalar a los trabajadores en periodo de prueba, y también lo han hecho a favor de los trabajadores de construcción. Y ahí es muy minoritaria la jurisprudencia que no ha dado lugar a la reinstalación para trabajadores en periodo de prueba y para los obreros de construcción, que eran los casos más emblemáticos y que más, digamos, dudas generaban y cuestionamiento, ¿no? Ahora, digo yo que veníamos con una normativa que venía progresando, por así decirlo, y nos encontramos con este DNU lamentable, el 31/2021, que en realidad, hoy por hoy, a la actualidad, esto de la prohibición de despidos y suspensiones y la doble indemnización, eso no es así, ¿sí? Entonces, vamos a tener que decir las cosas por su nombre, ¿no? Porque si no estaríamos de alguna forma, nos estamos engañando a nosotros mismos, y también por otro lado le estamos transmitiendo a la sociedad algo que realmente no existe. Y luego, esto hablaba de la resolución 20, anótenla, /2021 de la Superintendencia, que modifica todo el esquema de trámite de comisiones médicas, y ya después posteriormente voy a hablar más de esta resolución, que va a dar mucho que hablar. Por otro lado, también incorpora el famoso, nosotros una de las cuestiones que los abogados cuestionábamos todo el tiempo es que no nos otorgan las famosas vistas a audiencias médicas, ¿sí? En forma presencial. Bueno, establece una modalidad virtual de poder llevar adelante estas audiencias médicas, y establece casos también en los cuales las comisiones médicas jurisdiccionales pueden llegar a prescindir
de tener que realizar la vista médica, es decir, no es necesaria. Bueno, todo esto da mucho para hablar y lo hablaremos en otra charla, pero que quiero más que nada que se queden con todo lo que he hablado y que va a quedar guardado, está bien, espero tocar el botoncito bien y guardarlo para que quede, de que realmente todo esto que estuve desarrollando a lo largo de esta charla, y que ahí veo muchos colegas que algunos estuvieron ayer rápidamente porque yo me conecté como en un vivo sorpresa y después es así porque la verdad no dije, no anuncié nada, pero que quede bien esta cuestión, tengamos en cuenta y no comernos este tema de que realmente estamos frente a una previsión de despidos y suspensiones. Hoy, en la actualidad, ¿sí? Y repito, con todo contratado, todo despido que lamentablemente hoy se produzca, estamos hablando, y que sea posteriori, la contratación sea posterior al 13 de diciembre del 2019, es decir, ya sería arrancando enero del 2020, no está amparado por nada. Por absolutamente nada. Y esto viola gravemente justamente la igualdad, el artículo 16 de la Constitución Nacional, que la Constitución Nacional ya ha quedado bastante obsoleta, por así decirlo, y se transforma en una gran letra fría, ¿no? Porque, como vuelvo a repetir, ¿cómo puede ser que claramente unos trabajadores antes gozaban de una tutela que hoy lamentablemente hoy no tienen? Y el principio de progresividad, que es un principio de regambre constitucional, el DNU 39-2021 se encargó de que ese principio de progresividad se transforme en un principio hoy de regresividad. Lamentable. Bien, y por otro lado, con respecto a la última que había hablado de la resolución 4-2021 dictada por el Ministerio de Trabajo, en esta cuestión, parece ser lamentable que ahora el empleador pueda convocar voluntariamente a los trabajadores dispensados, con ciertas excepciones para los que tengan inmunodeficiencias, personas con temas oncológicos y si no me equivoco, son los diabéticos. Pero hacen unas excepciones muy restringidas, y la verdad que bueno, no se entiende el dictado de esta resolución 4. Pareciera que la solución tristemente sería no darse la vacuna, la primera vacuna para el caso de los grupos de riesgo, para de alguna manera no tener que ir a prestar tareas en forma presencial. Está bien, yo considero que en todo caso esa resolución podía haber establecido el carácter, establecer la voluntariedad, así como el contrato en el teletrabajo tiene que haber voluntariedad, ¿sí? De alguna manera, para poder, para que un teletrabajador, para estar un trabajador que es presencial y quiere de alguna manera acogerse al teletrabajo, se necesita un contrato que se tiene que formalizar por escrito y que tiene que tener esta característica, la voluntariedad por parte del trabajador, porque no hay una obligación si yo fui contratado en forma presencial. Bueno, yo digo, con respecto a la resolución 4/2021, hubiera estado bueno que también para estos grupos de riesgos, personas mayores de 60, embarazadas y personas que sufran obviamente enfermedades, cardiopatías crónicas y todas las que se encuentran dentro del listado que se ha ampliado, hubiera una posibilidad, como quien diría, y tendría que haber estado ni siquiera la posibilidad de decir, bueno, en todo caso que es voluntariedad del trabajador dispensado volver a la presencialidad. Quizás hay algunos que quieran volver. Yo me pregunto, ¿qué trabajador dispensado en grupo de riesgo quisiera hoy volver a prestar tareas en forma presencial? Bueno, el requisito es que tienen que tener la primera vacuna y el transcurso de los 14 días. Bueno, muchos trabajadores le vamos a tener que decir, bueno, entonces no te vas a tener que poner la vacuna para no estar dentro de la resolución. Y para el personal de salud que tiene alta exposición de riesgo, también pueden ser convocados. Y es más, dice, personal que con alta exposición de riesgo. Y también ahí lo que menciona es que ellos tienen que tener la vacunación completa y los 14 días. La verdad, realmente la resolución es aberrante. Realmente hay que hacer las cosas como tienen que ser. Pero bueno, es lo que hoy tenemos. No se comprende por qué dictaron esta resolución. Quizás realmente si se buscaba justamente con todas estas cuestiones de la dispensa, el grupo de riesgo, recuerden los dispensados en su momento y todo lo demás, creo que claramente íbamos para adelante y hoy terminamos cada vez vamos más para abajo, ¿no? Y encima la rematamos con la resolución 2021, Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que realmente
vamos a hablar una charla sobre esta resolución y ustedes van a sacar sus propias conclusiones, cómo cada vez más al trabajador se le cierra, si ya las comisiones médicas hace rato se le vienen cerrando las puertas, cada vez el laberinto se termina de alguna manera, o sea, lo termina colocando al trabajador en un laberinto que si antes no podía salir, cada vez va a salir menos, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo vamos a tratar seguramente más adelante, pero tengan presente que hoy se modificó todo lo referente al esquema de lo que se refiere a los trámites de comisiones médicas y vamos a tener que actualizarnos sobre este punto. Bueno, que tengan todos un buen descanso y bueno, espero, ahora voy a guardar bien el vivo de hoy para que me quede de la DNU 39, progresividad o regresividad. Yo le llamaría, eso lo dejo en signos de preguntas. Ustedes sacarán sus propias conclusiones porque siempre hay que tener un pensamiento y digo, de alguna forma a la hora de poder, de alguna manera, tomar, de poder emitir una opinión, es importante que uno no se quede con lo que yo le estoy diciendo, sino que en todo caso ustedes realicen su propia, de alguna manera, investigación, su propio pensamiento en esta cuestión. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todos. ¿Qué pasa si no tiene la vacuna el trabajador porque no puede acceder? En principio, bueno, las vacunas sabemos muy bien, bueno, yo no creo en la vacuna, respeto a quien no, a quien obviamente respete, o sea, considere que la vacuna es la gran salvadora, pero en principio el tema de la vacunación es lo que estaba mencionando, o sea, no sé qué pasa si no tiene la vacuna el trabajador porque no puede acceder. Y yo creo que lo mejor que le puede pasar, con honestidad, mirá que yo soy una persona muy honesta, lo mejor que le puede pasar a ese trabajador es que no acceda, porque si está en el grupo de riesgo seguramente lo van a convocar y va a tener que prestar tareas presenciales, entonces quizás no le convenga, habría que ver cada caso en particular y aquellos que obviamente creen en la vacuna, bueno, se van a vacunar y estarán en el listado de espera. ¿Qué va a ser? Sí, yo no soy de las que no creen y respeto obviamente a aquellos que sí creen. Tenemos que tener respeto, eso es fundamental. Bien, bueno, me espero que le haya gustado la charla y es una charla que no quedó, que en ningún momento anuncié nada, pero va a quedar en el Instagram y lo voy a subir en el canal de YouTube junto con la de Amparo de Salud que estuvimos hablando hoy junto con el doctor Ronald Delgado. Buenas noches a todos y nos estaremos viendo el día viernes para el sorteo y el jueves 22 continuaremos con contestaciones de demanda. Besos grandes para todos.